porque estamos hablando que fue en el 330 y tantos, 35, en donde se estableció, ¿sí?, que se iba a celebrar el nacimiento de el divino niño, el Dios nacido. Obviamente para el pueblo de Israel, los cumpleaños, todo eso nunca se celebra. Nadie celebraba ningún cumpleaños de nadie. Ni tampoco existían las mañanitas del rey David, ni nada de esas cosas. En el pueblo de Israel, todo el tiempo, incluso hasta el día de hoy, la tradición judía, eso es irrelevante. Lo que es importante más bien es la fecha de deceso. Y en el caso del Mesías, pues por supuesto, ¿no?, su muerte y su resurrección. Entonces, esto de los cumpleaños y esto del nacimiento del divino niño, obviamente tomó importancia sola y exclusivamente porque para los cristianos gnósticos del siglo II y III, en su interpretación teológica, ¿sí?, de su deidad, obviamente para ellos nació Dios, ¿sí?, nacía Dios. Y para ellos, obviamente, pues tuvo que tener mucha importancia. Y como en el pasado todos los pueblos paganos pues celebraban a los dioses nacidos, y en esa época el culto al sol, Constantino era un adorador del sol, y en invierno, en estas fechas, daban culto al sol renovado en el solsticio invernal, pues era parte del paganismo de su momento, y entonces pues ellos dijeron, pues vamos a seguirlo haciendo, nada más que ahora pues es Jesús, ¿verdad? Es el Dios de justicia, etcétera. Y continuaron, le dieron perpetuidad, no solo a eso, sino a todas las fechas en el calendario cristiano o católico, que es lo mismo. Todo está basado en las fiestas paganas del pasado. Y hoy día, pues todo este cristianismo que vive esto, pues tiene sus templos adornados, ¿verdad?, con adornos emotivos, o bueno, por la festividad. Eh, Hablan de los temas y bueno, como ya dijimos también, cada vez hay más personas que se deslindan de esto, pero continúan personas muy aferradas a esto, reconociendo que todo es tradición, añadiduras, errores, paganismo, tergiversaciones, que todo tiene que ver con antibíblico. Pero bueno, hay quienes siempre van a buscar la forma de seguir reconociendo estas fechas o seguir hablando de la Navidad o el cumpleaños o el nacimiento del Dios, el divino Dios. Eso es muy importante, hay que tener mucho cuidado porque aquí es donde vienen todos estos errores de la fe cuando se siguen espíritus inmundos, espíritus de engaño, etc. El emisario Yohanan en una de sus cartas dice, probad a los, vean, espíritus, si son de Elohim, porque han salido muchos falsos profetas. Fíjense cómo intercambia las palabras. Cuídense de los espíritus, pruébenlos a ver si son del Todopoderoso. Fíjense, habla de espíritus, soplos, alientos, inspiraciones, seres. Dice, pruébenlos, probadlos, es decir, ponerlos a prueba para ver si son del Todopoderoso, porque han salido falsos profetas. Es decir, ¿en dónde se manifiestan estos soplos, espíritus? En los falsos profetas desde siempre, en el pasado, y estos falsos profetas fueron los que introdujeron entonces, con esas inspiraciones, herejías, desviaciones. ¿Qué les parece? Entonces, bueno, es importante cuando hablemos del cristianismo y los espíritus del cristianismo, entender que el término original hebreo pasa a otros términos y que hay un ruaj del Todopoderoso que es aliento de santidad, pero que también todos los seres que provienen de él somos ruaj, ¿sí?, aliento, soplo. Pero también hay soplos, alientos, espíritus del pasado que son de la inmundicia, de la rebeldía, de los seres caídos, que han operado también dentro de la humanidad para engañar, para desviar. Son los que también en el pasado, en la tierra de Canaán, desviaron a los israelitas con cultos extraños, paganos, ritos, etcétera, etcétera. Entonces, hasta el día de hoy operan. Y lo que vamos a ver acá es de que el cristianismo
fue inspirado por estos falsos profetas con espíritus de desviación, ¿sí?, que introdujeron todas estas cosas. Es la realidad. Estos seres de viento, ruaj, espíritu, aunque originalmente son creación del Eterno, en un momento participaron de la rebeldía y se han encargado de operar desde la antigüedad, engañando a los pueblos con los falsos dioses, religiones, ritos y prácticas en donde ejercen poderes sobrenaturales. Vemos desde antaño como hechiceros, médiums, adivinos, agoreros y hasta milagros engañadores. La Biblia está llena de descripciones de estos personajes en el pasado que siempre rodearon a los elegidos o al pueblo de Israel en un momento dado, o incluso que estaban dentro del pueblo de Israel. Bueno, nada más y nada menos que el mismo rey Saúl va y consulta a una medium. ¿Quién era una medium? ¿Qué estaba haciendo en Israel? Vean, tenía la libertad de operar ahí y consultaba a los muertos. Es decir, estaba rodeada de espíritus caídos, de seres caídos, que vean, Balaam también. Y bueno, ahí hay muchos. Bueno, en Egipto, los hechiceros de Faraón también. O sea, eran movidos por espíritus de seres caídos. O sea, esto existe. Y no es juego. Y no es, a ver, atención, aquí tenemos que ser muy serios, porque allá afuera todavía hay religiosos que esto de la Navidad no le toman de veras importancia. Ah, bueno, sí, dicen que es esto, lo otro, aquello, pero bueno, celebramos a Cristo nacido, que no sé qué, que Navidad. O sea, tú dices, ¿qué les pasa? Se están poseídos. Están cegados por estos espíritus de error. Pero déjenme decirles que estos seres no son un juego. ¿Sí? Son de verdad entes de desviación, de error, de engaño, que ha tenido mucha gente atrapada en cosas que no son ordenadas, que son prohibidas, porque ahora resulta, los predicadores, que dicen, es que si no está prohibido, se puede festejar. Y como en ningún lugar de la Biblia dice, no celebrarás Navidad, dicen, pues que no está prohibido. Como en ningún lugar dice, no celebrarás cumpleaños, es que no está prohibido. Bueno, se les ha pasado la Biblia de noche porque, y ahí vamos a citar más al rato, que está prohibido desde siempre, desde que hay instrucciones, no hacer lo que hacen las naciones, no celebrar lo que celebran las naciones. Dice en la Torá, ni siquiera investigues de lo que hacen los paganos. No hagas como ellos, ni siquiera investigues. Para todos aquellos que dicen, es que, ok, no está ordenado, pero tampoco está prohibido. Es que no dice prohibido celebrar la Navidad. Pues claro que está prohibido cuando dice que prohibido celebrar lo que celebran las naciones. No harás como lo hacen los pueblos, no harás sus prácticas. Está muy claro, pero engañan a la gente una y otra vez diciéndole, es que no está prohibido. Así que es de libertad del cristiano celebrar. Y salen con las mismas disparatadas de siempre, ¿verdad? Bueno, baby shower, todo eso en ningún lugar está prohibido. Bueno, como ayer les dije, fumar marihuana no está prohibido. Echarte drogas, toda la droga que le llamen lo que quieras, la que está hoy en fama, tampoco está prohibido. Tampoco está prohibido, por ejemplo, vender droga o vender alcohol, de ninguna. Y nada más porque no esté prohibido no quiere decir que lo vas a hacer. Entonces, vean nada más la lógica tan retrasada de este tipo de gente. En la Biblia hay todo tipo de principios que en el primer momento te dice, ok, no está prohibido que te fumes un churro, como le llaman. Digo, porque hay esta gente que hasta a la marihuana le entra, ¿verdad? Y están bien felices porque no está prohibido. Pero tan sencillo como que te está diciendo no hagas lo que hacen los paganos. No hagan las prácticas del mundo. No imiten a las naciones. No dañes a tu cuerpo porque es templo, etc. Pero bueno, háganles entender. Yo, como siempre lo he dicho, este tipo de personas son los últimos agentes de Satanás para seguir engañando a la gente. ¿Sí? Porque tienen que estar ahí, son parte de la profecía, de la apostasía. Si no existieran, la Biblia no fuera verdad. Pero como están ahí, es porque dice la Biblia que saldrán falsos profetas con espíritus engañadores.
e incluso para engañar a los que son escogidos, dice. Bueno, aquí hay otro texto que citan. Todo es lícito, pero no todo es provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Este texto también lo usan para decir, me es lícito. Y yo voy a saber de lo que me es lícito que hago. Si a ti no te... He escuchado gente así. Hermano, si a ti no te edifica, si tú... Está bien, eres libre. Hay una doctrina para que tú elijas. Pero hermano, si no te inspira tropiezo, tú puedes celebrar. Así dicen. Hasta textos bíblicos para decir, todo me es lícito. Yo voy a ver qué me conviene y qué no. Pero si a mí me conviene y me edifica porque la familia y que esto y que estos días y que compartir y hablar del amor y de Dios y que nos regaló a su hijo y nació Dios. Pero están bajo un espíritu de engaño. Eso que ni qué. Segundo libro de los Reyes 17:8, vean, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Eterno había arrojado delante de los hijos de Israel y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. El pueblo de Israel finalmente, vean, terminó siguiendo todo eso. Como hoy día en el cristianismo, muchos que dicen ser celosos, bereanos, que la sana doctrina, que no sé qué, continúan andando en las prácticas de las naciones. Entonces vean, estos vientos, ruajot o ruajot, espíritus, ¿sí? Son de error. Desde la antigüedad han engañado a los pueblos. Y esta parte es la que nos interesa. Seres espirituales, engañadores del pasado que siguen presentes hoy dentro de sistemas de creencias de todo tipo, que han influenciado además a personas de todo tipo, para la formación de lo que en el pasado y hasta hoy la Biblia lo enmarca como prácticas de las naciones paganas abominables, prácticas que están claramente prohibidas en los mandamientos del Eterno, por ejemplo, Levítico 20:23, que ya pusieron por ahí, y otros más, Deuteronomio, etc. Creencias, ritos, festivales, prácticas, enseñanzas místicas, experiencias místicas, que ya hemos hablado de esas también, que ya no entran en la definición de espirituales, sino espiritistas, nuevaeristas, entendiendo que hay un mundo invisible que ha desviado al mundo de la verdad hacia las mentiras. Uno de todos estos espíritus hoy se declara abiertamente entre una de las principales religiones de este mundo, el espíritu de la Navidad. Una atmósfera emotiva con intenciones y anhelos, con inspiraciones humanas, que fue introducida en el pasado por paganos en cultos idolátricos y que se han entremezclado y llegaron a ser parte de la nueva religión del Imperio Romano hace 1700 años, casi con exactitud, aproximadamente. Un espíritu demoníaco del pasado en ritos paganos y transferido hasta hoy en liturgia o cultos religiosos. Es la realidad, 335 o 300 alrededor más o menos, que ya había pasado el concilio y todas estas herejías, ya había nacido el cristianismo. Fue cuando la Navidad, de origen romano, pagano, que adoraban el nacimiento del sol Invictus. ¿Se acuerdan que puse un videito hace tiempo en un estudio de un sacerdote? Un sacerdote que hagan de cuenta que estaba hablando por todos los cristianos que todavía sostienen la Navidad. Que dijo por ahí en el 330 y tantos, unos paganos dijeron, ¿qué vamos a hacer con el nacimiento del sol, el culto romano? Bueno, vamos a celebrar a Jesús ahí, al cabo pues es el sol naciente, es el sol de Dios, etcétera, nació Dios, y qué bonito, ¿verdad? Y vamos a redimirla. ¿Se imaginan? O sea, cuando la gente no tiene discernimiento de que esto es apostasía, de que esto es desviación, herejía, fuego extraño, etcétera, etcétera, ya no puedes hacer nada por eso, está desahuciada esa persona. Le va a poner todos los adornos lingüísticos y semánticos necesarios para defenderse y seguir engañando a muchos. Pero la realidad es esta, miren. Un espíritu demoníaco del pasado en ritos paganos y transferido hasta hoy en liturgia o cultos religiosos navideños. Bueno,
está prohibido, aunque no diga prohíbo la Navidad, está prohibido porque son prácticas paganas del siglo IV que introdujeron. De hecho, bueno, voy a hablar más al rato de los concilios, pero déjenme decirles algo. Hubo muchos que habían creído del pasado que jamás aceptaron esto. Es más, en la época de la Reforma Protestante, déjenme decirle esto, para vergüenza de muchos evangélicos, protestantes, calvinistas, como le llamen, deformadores, que según son reformadores, ¿no? Para vergüenza de todos ellos, y espero que algún día lleguen a escuchar todos estos que están todavía de evangélicos, templarios, navideños, para vergüenza de ellos, los protestantes renegaron de la nativitis, de la Navidad, y no la iban a celebrar. ¿Por qué? Porque dijeron es tradición, lo impuso Roma, el catolicismo, es pagano. Originalmente los protestantes no celebraban eso. ¿Qué les parece? Es decir, cualquier protestante hoy día que estuviera en aquella época, esto era abominable. ¿Cómo lo introdujeron después? Bueno, se los voy a decir más adelante. Porque son católicos todavía. Bueno, Deuteronomio 18:9, verán, cuando entres en la tierra que el Eterno tu poderoso te da, no aprendas a hacer las cosas abominables de esas naciones. No creas que vas a encontrar, te prohíbo tajantemente celebrar Navidad. Nunca vas a encontrar eso. Pero es suficiente Deuteronomio 18:9 para que digas, ¿sabes qué? Eso no lo celebro. Está prohibido todas las prácticas de las naciones. Todas las prácticas están prohibidas. ¿Sí? Levítico 18:3. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. ¿Qué tal? Y se los trajeron de Egipto, ahí está la Trinidad, ahí está Tamuz, y se los trajeron de Babilonia, y se los trajeron de Canaán, y ahí está la Navidad. ¿Por qué los protestantes de aquella época se habían desafanado, sobre todo los puritanos, de la Navidad y después la volvieron? Porque después se dieron cuenta que aquellos celosos que sí estaban aborreciendo todo esto tenían que aborrecer un montón de doctrinas como la Trinidad, la cruz, los templos, todo eso. Y entonces dijeron, se están volviendo al judaísmo. Y ya están hablando de Shabbat, y ya están hablando de... Y entonces dijeron, freno, vámonos de regreso al Vaticano. Y después dijeron, bueno, es que... Pero fueron muy pocos los que dijeron no. Bueno, antes de la Reforma, los valdenses, había otros grupos, de hecho, en el pasado, que ya de por sí no celebraban esto porque decían, es que esto es paganísimo. Pero, interesantemente, siempre hubo un remanente que desaparecieron de la historia y quedaron en sus casas, bueno, como el día de hoy. Si ustedes se sienten raros porque están en sus casas sin celebrar nada de eso, aquí está, 1 Juan 4:1. Queridos, amados, no crean, no confíen en todo espíritu, por el contrario, pruébenlos a los espíritus para ver si son del Eterno, porque muchos falsos profetas, vean cómo cambia la palabra de espíritus a profetas, han salido al mundo. Quiere decir que muchos que profieren la palabra han salido con espíritus de error. Y los ven como bichos raros. Bueno, en todos los siglos ha habido gente remanente que dicen, no vamos a aceptar esto, todo esto es paganismo, esto ya es apostasía, todo es la gran ramera. Hay documentos del pasado en donde se sabe que hay grupos de personas que se aislaron, que en sus casas pasaban desapercibidos. ¿Y qué creen que guardaban? Lo que sí estaba ordenado, como lo hacemos nosotros. Mientras el mundo se aceleraba con todo lo que iban adoptando, Navidad, Año Nuevo, Jano, Semana Santa, Cupido, Día del Amor y la Amistad, Día del Templo, Día del Pastor, Día de la Abuelita, Día de la Color, etc. No, ya hay de todo. Día del Perro, casi ya no, falta que eso, ¿no? El gato, el perro y el gato, ¿no? Entonces, hay que saber que no crean que esto ha sido siempre y todos lo han aceptado, no. Los protestantes cedieron
una vez que dijeron es que hay grupos que son muy ortodoxos y quieren dejar todo, la Trinidad, todo, y entonces qué, pero, pero pues cómo si los teólogos dijeron que la Trinidad, que Dios 100% hombre, 100% Dios, la hipóstasis y Teótoco es la madre de Dios. Bueno, estas creencias, prácticas y fundamentos tan arraigados, defendidos y hasta motivos casi de salvación en el cristianismo, son los espíritus que habitan y a los cuales sirven con tanta devoción. El espíritu de la Navidad es un ambiente religioso en donde el ser que gobierna este mundo, que es el príncipe de este mundo, Satanás, trayendo del pasado dioses como Tamuz, su nacimiento y su culto, así como el culto al sol invernal y otras deidades, los ha transferido a la figura religiosa de Tamuz, digo de Jesús, que es lo mismo, ¿no? Hoy es sabido ampliamente y contundentemente que la figura religiosa de Jesús es una alteración y tergiversación. Jesús, en todas las definiciones de los dogmas cristianos, una réplica de los dioses, es una réplica de los dioses del pasado y a los que rendían culto, especialmente en la antigua Roma, al sol. El sol Invictus, que recibía culto en el solsticio de invierno, en donde volvía a nacer y se celebraba como el Salvador del mundo. Después del crudo invierno y todo eso, ahora decían el sol vuelve a nacer y va a traer vida y va a traer las cosechas, la lluvia, todo, etcétera. A mí me perdonan otra vez, y si hay cristianos ahí, bueno, me disculpo, no se vayan a ofender, pero todos tienen que saber que la figura crística del Jesús que conocen es dogmática, es de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de los teólogos, muy alejada al hebreo del primer siglo, que guardaba mandamientos, que guardaba Shabbat, que hablaba de la profecía, las citas santas, o sea, el hebreo. Son antagónicos. El Jesús Cristo, vean, del Neuma, de la Sofía, etcétera, etcétera, es gnóstico. Es del cristianismo gnóstico griego. Es totalmente ajeno al bíblico. Pero bueno, ahí lo vamos a explicar más al ratito. Sigo. Adicional a esto, sabemos que en el contexto hebreo nunca se celebran los nacimientos. Y en el caso del Mesías, lo relevante era su muerte y resurrección. Adicional a esto, también sabemos que nadie celebró nada de esto en el primer siglo, ni en el segundo, ni en el tercero. Ni hay mandato sobre esto, sino que fue justamente el sincretismo de los griegos, romanos, paganos y teólogos que por inspiración, vean, soplo, de un espíritu engañador se estableció la Navidad a la nueva religión del Imperio Romano, que es la religión cristiana. Otra vez, la religión cristiana no es bíblica, tampoco se paganizó. En realidad, los paganos se cristianizaron, tomaron un título y dijeron que tenían la Biblia, pero el cristianismo es paganismo. Es sincretismo, es una mezcla espantosa de abominaciones que la gente no se da cuenta. Pero para eso está la información. Qué interesante, alguien un día dijo, si la Navidad estuviera en Levítico 23, donde están las citas santas, donde está el Shabbat, Pesach, Matzot, si la Navidad estuviera ahí, no se celebraría. Qué interesante, alguien dijo un día por ahí, creo que no sé quién fue, pero bueno. Si otras fechas estuvieran en Levítico 23, no, caes de la gracia. Eso es judaísmo. Qué interesante.